Para comenzar con el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, en la madrugada del 1 de septiembre de 1939, Adolf Hitler ordenó a sus tropas a cargo del general Heinrich Alfred, comandante en jefe del ejército, llevar a cabo un ataque sorpresa al territorio de Polonia. La estrategia táctica se conoce como Guerra Relámpago. El 31 de mayo de 1940 se produjo otra batalla. En Dunkerque entra la Royal Air Force, la RAF, de Gran Bretaña, con sus Hurricane y Spitfire modernizados, y los Messerschmitt Bf-109 germanos. Alemania entró triunfante a Dunkerque el 4 de junio de 1940. Para Gran Bretaña, este enfrentamiento había sido la peor humillación en su historia. El 5 de junio de 1940 se inició el bombardeo, una cortina de fuego artillero. Stukas y los Panzers avanzaron hacia París. El encargado de la 7ª División Panzer alemana era Erwin Rommel y, por su ataque, los franceses lo llamaron la División Fantasma. Ante la inminente avanzada alemana, Winston Churchill, el 13 de mayo de 1940, lanzó un discurso donde dijo: "No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Hacer la guerra por mar, por tierra y por aire. Nuestra inspiración es la victoria. Venid y vayamos adelante con nuestras fuerzas unidas". Ese mismo día, Alemania llevó a la práctica su plan Eagle Day, Día del Águila, que era la primera ofensiva aérea contra Gran Bretaña. La RAF había desarrollado el radar que detectaba movimientos aéreos, lo que le dio ventaja y tiempo a Gran Bretaña para defenderse del ataque enemigo. La Luftwaffe tuvo grandes pérdidas. El 17 de septiembre de 1940, Hitler canceló la Operación León Marino. Para junio de 1940, Churchill emitió otro discurso donde amenazó a Alemania. Combatiremos en los mares y océanos, en el aire, en las playas, campos y calles. En las montañas no nos rendiremos jamás. De septiembre de 1940 a mayo de 1941 se dio el conflicto llamado Blitz, cuando Alemania lanzó 35.000 bombas sobre Londres. Este episodio, llamado Batalla de Inglaterra, significó la primera derrota de la Luftwaffe. En 1941 se vivía la situación más complicada de la guerra. Alemania tenía el control absoluto de Europa. Gran Bretaña se encontraba sola ante una guerra completamente dispareja. Cabe mencionar que desde el primer momento que Adolf Hitler asumió el poder de Alemania, tenía entre sus principales objetivos luchar contra el comunismo que imperaba en la URSS. Fue por ese odio de Alemania hacia la URSS que sorprendió al mundo la firma del Pacto de No Agresión a soviético, ya que Hitler sentía un fuerte repudio por los rusos, así como por los judíos y la raza negra. Por eso, al retirar a Alemania sus tropas de Inglaterra, Hitler puso su mirada en la Unión Soviética y había desarrollado un plan de guerra que denominó Operación Barbarroja. Al consumarse la traición de Alemania sobre la Unión Soviética, inmediatamente Inglaterra, representada por Sir Winston Churchill, declaró que ayudaría a la URSS, y esa declaración se selló con la firma del Pacto Anglo-Soviético de Ayuda Mutua. Los primeros resultados fueron favorables para Alemania y sus aliados, obligando a los rusos a replegarse y renunciar a territorios como Polonia y algunos estados bálticos. La orden del líder soviético José Stalin fue contundente: retroceder y dejar que los alemanes tomaran sus territorios. Sin embargo, exigía a sus aliados que no dejaran las armas, pidió que se desmantelaran sus industrias y quemar todos sus plantíos.
con el propósito de no dejar alimentos que los alemanes pudieran consumir. El ataque masivo de Adolf Hitler consistió en dividir 80% del total de su ejército en tres partes: el grupo norte, Leningrado; el central, Moscú; el sur, Ucrania. Alemania había logrado hacer prisioneros a 2 millones de soldados rusos, y en noviembre de 1941 los alemanes entraban a Ucrania. El 1 de diciembre de 1941 se notificó al Führer que su ejército se encontraba a las puertas de Moscú. La URSS estaba derrotada y nunca podría levantarse. El dirigente soviético José Stalin, al enterarse de la posición del ejército alemán, ordenó impedir el paso y luchar con todas sus fuerzas. El invierno había llegado y los alemanes no contaban con uniformes de invierno, lo que propició que su avance se detuviera por primera vez en toda la guerra. Los rusos realizaron un contraataque en diciembre de 1941. Para el ejército nazi, el año no terminaba de muy buena manera. Tercera fase, el ataque japonés. El ataque a Pearl Harbor. Estados Unidos necesitaba del ataque para poder romper su neutralidad y participar en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. El ataque japonés, plan Tora Tora Tora, mensaje cifrado para atacar Pearl Harbor, dio inicio la mañana del 7 de diciembre de 1941 a las 7:53. El 8 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, firmó la declaración de guerra contra Japón. El ataque japonés se dividió en dos partes. La primera con una participación de 183 aviones y la segunda con 170. A las 7:30 del 8 de diciembre de 1942, 34 bombarderos Mitsubishi G3M2 japoneses despegaron rumbo a Wake, que sin tiempo de reaccionar fue arrasado. El 23 de diciembre de 1941, Estados Unidos se rindió ante Japón en Wake. Japón le cambió el nombre de Wake por Islas Pájaro. Para mediados de 1942, Japón tenía el control de la mayor parte del Pacífico Occidental. Participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, México se declaró país neutral e incluso siguió vendiendo petróleo a Alemania hasta 1941. El 14 de mayo de 1942, submarinos alemanes hundieron el barco petrolero Potrero del Llano de Frente, el Faja de Oro hundido el 20 de mayo, Tuxpan el 26 de junio, Las Choapas el 27 de junio, Oaxaca el 27 de julio y el Amatlán el 4 de septiembre. Por esta razón, el 22 de mayo de 1942, México se decidió a entrar a la guerra en contra del Eje. El 22 de mayo de 1942, el presidente Manuel Ávila Camacho envió un escuadrón integrado por 300 hombres, el Escuadrón 201, a quienes también se les conocía como las Águilas Aztecas. El Escuadrón 201 sirvió para bombardeos y ametrallamiento de posiciones japonesas en Filipinas y Formosa. Sufrió la pérdida de 5 pilotos. Su última misión se efectuó el 26 de agosto de 1945.
Quinta fase, la derrota de Alemania. Junio de 1944 a mayo de 1945. El 6 de junio de 1944, en el famoso día D, las tropas aliadas iniciaron el desembarco sobre las playas de Normandía, en Francia. La estrategia militar con el nombre de Operación Overlord. El resultado fue el éxito del desembarco y un avance rápido de las tropas aliadas al centro de Francia. Este desembarco fue uno de los factores determinantes en la derrota de Alemania. El 25 de julio de 1944 comenzó el ataque decisivo de los norteamericanos. Gracias a la toma de Normandía, los aliados lograron avanzar hasta París, y el 30 de julio el general Montgomery logró apoderarse de Caen. El 28 de abril de 1945, Mussolini fue capturado junto con su amante, Clara Petazzi, cuando huían disfrazados de alemanes hacia Suiza por guerrilleros antifascistas. Fueron fusilados y sus cuerpos fueron expuestos en las calles. Con Italia derrotada, el objetivo principal era Alemania. Llegando el día 20 de abril, con sus 56 años cumplidos y con la enfermedad de Parkinson, no habiendo nada que festejar, Hitler comprendió que todo estaba perdido. El día 30 de abril de 1945, los rusos tomaron el Reichstag y lograron rodear la Cancillería. Adolfo Hitler se suicidó junto con su esposa Eva Braun y pidió que sus cuerpos fueran calcinados para evitar que ocurriera lo que había sucedido con su amigo Mussolini. El día 2 de mayo de 1945, Berlín fue derrotada. El día 7, en Reims, Francia, el general alemán Alfred Jod firmó la rendición de toda Alemania.